Bueno, en primer lugar, hermanos, pensando en la autoría y el propósito de la carta a los romanos, una constante que vamos a ver en las cartas, a diferencia de lo que hemos encontrado en los evangelios, es que las cartas nos presentan quién es el autor humano. Y Romanos capítulo 1, versículo 1 comienza de esta manera diciéndonos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y sabemos que un amanuense se encargaría de escribirla. En Romanos 16, 22 se nos dice que fue Tercio el que escribió la epístola. Si pensamos en la evidencia externa de la carta a los romanos, es interesante notar que rara vez se duda de su autoría, incluso en el periodo moderno, a diferencia de lo que pasa con otras cartas que vamos a ver desde el siglo XVIII, por ejemplo, siglo XIX, se ha comenzado a dudar de su autoría. Pero en el caso de la carta a los romanos, aún en el periodo moderno, como he dicho, hay un consenso muy fuerte de que realmente es una epístola de la mano de Pablo. Ahora, si pensamos en la fecha, y algo que nos puede ayudar para situar las cartas en los diferentes años, es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Probablemente, hermanos, podríamos situar la composición de Romanos entre el año 56 y 57 después de Cristo. Siempre en el caso de estas fechas es probable que nos estemos equivocando, pero más o menos, por dar un aproximado, por acercarnos a esa fecha, podríamos decir que es muy probable que haya sido entre el año 56 y 57. Ahora, al hablar acerca del propósito de esta carta, G.K. Beale y Benjamin Gladd lo resumen de la siguiente manera. Ellos dicen: la principal preocupación de Pablo es articular la naturaleza del Evangelio y su relación con la condición humana. Ellos dicen que es lo que encontramos en los primeros 8 capítulos. Y dicen ellos, en segundo lugar, la relación del Evangelio con la interacción social y la unidad de los creyentes de diversas etnias, que es lo que vemos del capítulo 9, cuando el apóstol comienza a hablar de Israel, hasta el capítulo 16. Encontramos esa distinción entre judíos y gentiles, y también entre aquellos hermanos o cristianos que eran fuertes y aquellos que eran débiles. Prentice Waters, por otro lado, enlista 3 propósitos, y voy a apuntarlos aquí en el pizarrón. En primer lugar, dice él, tenemos un propósito didáctico. Y con esto él dice, proporcionar una introducción personal y teológica de sí mismo a la iglesia de Roma. Una introducción teológica de él mismo y vamos a ver a continuación de su mensaje a la iglesia de Roma. ¿Por qué es importante esto? Porque los cristianos en Roma no conocían personalmente al apóstol Pablo. Él lo dice así en su carta. Tenía la esperanza de pasar por Roma y poder hablar con ellos cara a cara, pero todavía no los había visto. Entonces Pablo comienza diciéndoles quién es él y también introduciendo su mensaje, su teología. A continuación tenemos también un propósito apostólico. Y este se divide en 2 partes. Por un lado, Pablo les da a conocer su deseo de continuar con la predicación del Evangelio en España. En el capítulo 15, Pablo menciona a España, solicitando así su oración y su apoyo financiero. Y por otro lado, dentro de su ministerio apostólico, Pablo quería levantar esa ofrenda para los santos que estaban pasando por pobreza en Jerusalén. Algo que encontramos de igual manera en el capítulo 15 y que vemos también en la segunda carta a los Corintios.
Perdón, no, la primera carta o la segunda carta. Lo vemos en las dos, ya me acordé. Capítulo 16, 1 Corintios y 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Pero bueno, en un momento vamos a pasar allí. En tercer lugar, menciona Waters, hay un propósito irénico o que tiene que ver con la paz, con la reconciliación, quizás considerando que Pablo menciona un desacuerdo que había en Romanos capítulo 14 hasta el capítulo 15. Él dice que el propósito es abordar y resolver un problema que surgió dentro de la iglesia romana. Y ese problema conlleva un desacuerdo entre dos grupos en la iglesia. Y tiene que ver incluso con la manera en la que se alimentaban los creyentes. Así que la exhortación de Pablo en ese sentido, casi al final de la carta, comienza y concluye con una súplica a la unidad y a la paciencia mutua. Entonces tenemos esos tres propósitos. Por un lado, Pablo les enseña, Pablo les dice quién es, pero también les enseña el Evangelio, cuál era su mensaje. Pablo nos demuestra ese propósito apostólico con el que los anima a orar por él, a participar en contribuciones para que él pueda seguir con la misión hasta España. Y en tercer lugar, Pablo quería preservar la unidad entre los creyentes. Ahora, ¿cómo podemos dividir esta carta? Vamos a ver al menos aquí dos maneras y me voy a quedar con una de ellas, pero solo para intentar resumir las ideas principales. Un orden, hermanos, podría ser el siguiente. En primer lugar, la justificación por la fe, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 11, la justificación por medio de la fe. En segundo lugar, la unión con Cristo y la obra del Espíritu. Siguiendo allí del capítulo 5, versículo 12, cuando Pablo comienza a hablar o a hacer la comparación entre Adán y Cristo, hasta el capítulo 8, versículo 39. En tercer lugar, podemos poner la historia de la salvación. Y especialmente la historia de la salvación en relación a los judíos y los gentiles, que es lo que Pablo nos dice de los capítulos 9 o de lo que habla hasta el capítulo 11. Y aquí una parte en la que todos coinciden es que el capítulo 12 en adelante comienza con exhortaciones, vamos a decirlo así, prácticas. Desde el capítulo 12 hasta el final de la carta. Otro orden, hermanos, sería verlo de la siguiente manera. A ver si cabe por acá. En primer lugar, la apertura de la carta. Eso es obvio, pero voy a poner aquí la declaración de la tesis de Pablo. La declaración de la tesis de Pablo, junto con la apertura, capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. La presentación de la tesis en ese sentido, Pablo partiría de lo que dice en el versículo 16 y 17 para hacer toda su exposición hacia más adelante. Ahorita vamos a considerarlo un poco más. Tendremos después la justificación por la sola fe. El capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 4,
versículo 25. Luego en el capítulo 5 podemos hablar de los resultados de la justificación. Los resultados de la justificación, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 8, versículo 39. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por la fe? De nuevo aquí en cuarto lugar, Israel y el Evangelio, que abarca capítulo 9 o todo el capítulo 11. En quinto lugar podemos decir, vamos a ponerlo así, vivir el Evangelio, vivir a la luz del Evangelio. Capítulo 12 al capítulo 14, versículo 23. Y al final podemos decir el Evangelio para las naciones. Capítulo 15 y capítulo 16. El Evangelio para las naciones. Capítulo 15 y capítulo 16. Ahora, ¿qué podemos observar en cuanto a la estructura y también el género de esta carta? Porque ahora hemos pasado de considerar del libro de los Hechos a la primera carta que vemos en el canon del Nuevo Testamento. En primer lugar, su género, junto con las otras epístolas, se compone de una introducción, hay un saludo al principio, hay un cuerpo y hay una conclusión. Todas las cartas del Nuevo Testamento siguen ese mismo orden. Hay sus matices, hay variaciones, hay maneras de empezar que son diferentes, vamos a ver algunas hoy, pero todas tienen esa introducción, ese saludo, después un cuerpo donde se desarrolla la carta y por último la conclusión. Acerca de Romanos, podemos decir también, y esas son las palabras de Thomas Schreiner, él dice que Romanos es una exposición de la teología de Pablo y es la más completa que la que está en cualquier otra de sus cartas, y la carta paulina más importante para entender su teología. De hecho, William Perkins, el puritano, hablando acerca de la interpretación de la Biblia, dice, hermanos, que los libros más importantes que tenemos que entender del Nuevo Testamento para que se nos abra el entendimiento de todo lo demás son el Evangelio según Juan y la carta a los romanos. Si entendemos bien la carta a los romanos, lo que hay de más en las epístolas de Pablo va a ser más claro para nosotros. Otra de las características que podemos mencionar es el uso de la diatriba. Y ustedes recordarán que Pablo interactúa con un oponente, alguien hipotético allí que está respondiendo a lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, cuando Pablo dice en el versículo 3, si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Un ejemplo bien conocido también está en Romanos capítulo 9, versículo 19, cuando Pablo dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el punto es que esa es la manera que Pablo utiliza para seguir desarrollando su argumento. Se anticipa a las posibles objeciones que puedan surgir de lo que está diciendo. Reconocer eso es útil para la interpretación de la carta. Y en cuarto lugar, Romanos capítulo 1, lo que hemos denominado la tesis de Pablo en la segunda estructura,
nos presenta la declaración programática sobre la que se desarrolla la carta. Por así decirlo, toda la explicación de la carta, al menos de los primeros 11 capítulos, es lo que está contenido en las palabras del capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nos quedan claros esos dos versículos, entenderemos qué es lo que Pablo está desarrollando más adelante. Y antes de que consideremos con un poquito más de detalle esa tesis, vamos a pensar en el prólogo, hermanos, el momento en que Pablo inicia la carta. Y voy a tratar de hacer un resumen muy breve del contenido que encontramos en ella. Vamos a hacerlo diferente que a los evangelios. Y al tratar de hacer ese resumen, vamos a ir encontrando la teología que nos presenta la carta. Y la diferencia es, hermanos, que cuando consideramos la teología en el evangelio, lo hacemos por medio de una narración. Cuando consideramos la teología en las cartas, lo hacemos por medio de proposiciones. Entonces, reconociendo que el contenido y la presentación es muy distinta, vamos a hacer un resumen para repasar la teología de cada una de las cartas. Lo primero que podemos decir es que la apertura que encontramos aquí es por mucho la mayor en las cartas de Pablo. Y esto probablemente se debe a que él no había conocido a los cristianos en Roma, por lo que quiere aprovechar esa oportunidad para presentarse a él mismo y su evangelio, y asegurarles que lo que está haciendo lo hace de buena voluntad, con una buena intención, desde un principio de la carta. En segundo lugar, lo que Pablo nos dice, después de presentarse con su nombre, decirnos que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, nos dice que el mensaje que él va a presentar está en continuidad con las promesas del Antiguo Testamento. Él habla del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Pablo nos informa además de que una nueva etapa en la historia redentora había llegado con la resurrección de Jesús. Porque él dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es algo nuevo. Y es parte de esa buena nueva, lo que Dios había hecho recientemente, unos años antes, de que Pablo escribiera la carta que tenemos aquí. Y la tesis principal de este libro es, de nuevo, lo que encontramos en el versículo 16 y 17. Pero la clave, hermanos, para entender la tesis está en definir la justicia de Dios. Hay muchos detalles ahí que no vamos a poder ver en esta tarde. Pero definir lo que es la justicia de Dios en el versículo 17 nos abre el entendimiento acerca de todo el contenido. ¿Qué es la justicia de Dios allí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De manera muy resumida, la justicia de Dios aquí es tanto el atributo de Dios, Dios es justo, como el don de Dios, el regalo de Dios. Así lo resume Thomas Schreiner. La justicia de Dios como atributo puede estar a favor de una persona, y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Esa justicia puede manifestarse de una manera salvífica. Vean algunos textos a manera de ejemplo, hermanos, en el libro de los Salmos. Vean por favor el Salmo 22.
versículo 31. Vamos a ver solo unos ejemplos para ilustrar cómo esa justicia puede estar a favor. Salmo 22, 31 nos dice: vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y el referente allí de los que anuncian esa justicia son los pueblos que son congregados por la obra de Dios. Todos los confines de la tierra, como dice el versículo 27. El versículo 29 nos habla de los poderosos, todos los que descienden al polvo. O sea, ese momento, hermanos, en el Salmo 22, en que todo ser humano da gloria al Señor. Ahora, cuando se nos habla de esa justicia, la justicia de la que se nos está hablando allí, no se está refiriendo al juicio. De hecho, este fue el mismo salmo que citaría nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vean allí también el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 1, que nos dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Capítulo 35, versículo 24, Salmo 35, versículo 24, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. ¿Cómo podría decir el salmista eso si al considerar la justicia de Dios siempre estuviera en nuestra contra? Bueno, en el Antiguo Testamento algunas veces se utiliza en ese sentido. Pero hay otro sentido que tiene la justicia de Dios, cuando obra a nuestro favor. Y por eso es que la carta a los Romanos también expresa la justicia de Dios como un don que se recibe por la fe. Una vez, hermanos, que entendemos de esa manera la declaración del apóstol Pablo, lo demás se vuelve más claro. ¿Cómo es que la justicia de Dios se revela? Pablo dice: por fe y para fe. Es una justicia con la que podemos vivir, mas el justo por la fe vivirá. Pero es una justicia que recibimos por la fe. Ahora vean cómo hace sentido esto, porque inmediatamente pasamos al versículo 18 y se nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, hermanos, Dios divide a la humanidad por medio de su justicia, algunos salvándolos, otorgándoles esa justicia por medio de la fe, acreditándolas a su cuenta, y a otros, por esa misma justicia de Dios, Él revela su ira contra ellos. ¿Y cuál es el contraste? Estas personas están viviendo en injusticia. Injusticia, lo contrario a Dios. Y de allí partimos, del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, hermanos, para ver ese argumento con el que Pablo quiere convencer a todo ser humano, judíos y gentiles, a todo aquel que lea esta carta o que oiga este mensaje, que todos estamos bajo condenación. Hay dos testigos que obran en nuestra contra, según el apóstol Pablo. La creación, por un lado, la creación nos revela a Dios, nos da un conocimiento de quién es Él. No es un conocimiento salvífico, pero es un conocimiento real. Pablo dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero hay otro problema, y es que también tenemos, nos dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 14 y 15, la obra de la ley en nuestro corazón. Y esa misma obra de la ley y la creación figuran como testigos en el juicio en nuestra contra. Por eso Pablo, hermanos, después de acumular un testimonio tras testimonio, en el capítulo 3, versículos 10 al 18,
en donde Pablo empieza a sumar todas esas citas del Antiguo Testamento para demostrar nuestra condición, él concluye que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, por así decirlo, partiendo de esa tesis del versículo 17, Pablo nos anticipa los temas. La justicia de Dios se ha revelado por medio de su ira contra aquellos que se están resistiendo a Dios. Pero por otro lado, nos va a dar el apóstol las buenas nuevas, empezando en el capítulo 3, versículo 21. Y ahí es que vamos a ver cómo esa justicia de Dios se revela también como un don, no solamente un atributo, sino un don, un regalo de parte de Dios. Y vean cómo comienza Pablo, el capítulo 3, versículo 21, diciendo, pero ahora, y eso es un cambio dramático en su argumento, y podríamos decir también un cambio dramático en la historia redentora. Nos dice también Thomas Reiner, una nueva época que es aparte de la ley, aparte del pacto en el Sinaí y de las obras de la ley, ha llegado con la venida de Jesucristo. Ahora la justicia salvífica de Dios se ha manifestado. Pablo dice que esa justicia había sido anunciada por la ley y por los profetas, versículo 21. Pero esta es una justicia que trae alegría. Porque en el versículo 22 él nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es decir, de la misma manera en que el apóstol Pablo ha condenado a toda la humanidad del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, ahora procede a demostrar cómo esta justicia de parte de Dios, que es entregada como un regalo por medio de la fe, está disponible. Se ofrece a todo ser humano, judío o gentil. Su evangelio es para todos, ha dicho en el capítulo 1, versículo 16. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo siguiente que encontramos allí, hermanos, probablemente una de las secciones más importantes de la Biblia. Se juntan términos como justificación, redención, propiciación, en una cantidad reducida de versículos. La justificación, dice Pablo, es gratuita, es por su gracia, pero a la vez es costosa. Costosa porque requirió el sacrificio de Cristo, una redención de por medio para rescatarnos. Dios puso a Jesús como propiciación, versículo 25, ese sacrificio que aplaca la ira. Y comenta Schreiner, la clave para interpretar estos versículos, el 25 y el 26, es la palabra traducida como habiendo pasado por alto. El acto de Dios de pasar por alto el pecado antes de que Jesús muriera ponía en entredicho su justicia, pero la muerte de Jesús vindica su justicia, ya que el pecado fue castigado en la persona de Cristo. Ahí es, hermanos, en donde Pablo está resolviendo, por así decirlo, o dándonos la respuesta del gran dilema. Siendo que Dios es justo, ¿cómo el hombre va a poder ser justificado? Siendo que el hombre está condenado por la creación, por la obra de la ley. Por la ley si la conoce, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cómo puede alguien hallar la justificación? Y Pablo lo que hace para respondernos es presentarnos a Cristo, lo que Él hizo. Además de eso, yendo más adelante, Abraham, que es lo que sigue en el argumento de Pablo en Romanos capítulo 4, el padre de la fe, es presentado como el ejemplo paradigmático para respaldar esta doctrina. Un judío le pudo haber dicho a Pablo, oye, entiendo lo que me estás diciendo acerca de Cristo, pero ¿cómo lo demuestras desde nuestras escrituras? ¿En qué parte de la Tanaj me puedes decir que se presenta la justificación por la fe? Es sencillo, dice Pablo. Esa doctrina comienza en el libro de Génesis, en el ejemplo de Abraham. Y en el ejemplo de Abraham,
hermanos, y esto es bien importante, Pablo encuentra no solo la justificación por la fe para los judíos por medio de la promesa, sino también para los gentiles. Porque ¿en qué momento, dice Pablo, recibió Abraham la promesa? ¿Después de ser circuncidado o antes de ser circuncidado? Pablo responde, antes de ser circuncidado, como un símbolo de lo que Dios le había dicho, hermanos, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, judíos o gentiles. Entonces, Pablo demuestra que su doctrina es conforme al Antiguo Testamento. Y por eso nos menciona también el ejemplo de David en el Salmo 32, a quien Dios, dice David, Pablo, a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras. Entonces, al respecto de la justificación, en la doctrina del apóstol Pablo, la fe y las obras como un principio son antitéticos. No lo son en la santificación. Pablo va a aclarar eso después. Pero en la justificación, la fe y las obras son un principio antitético. Se contraponen. O es por la fe o es por las obras. Mas al que no obra, dice Pablo, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, ¿qué es lo que produce esa doctrina, hermanos? Si abrazamos el contenido de lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que produce en nuestro corazón? Con esto llegamos a la tercera parte de la estructura. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? En primer lugar, comienza el argumento del apóstol Pablo en el capítulo 5, la justificación ofrece esperanza. La justificación ofrece consuelo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz objetiva por la reconciliación que Cristo ha traído, y como fruto de ella podemos decir también una paz subjetiva o experiencial. Por nuestro Señor gozamos de increíbles beneficios, dice Pablo, acceso a la gracia, la esperanza del cielo, la posibilidad de recibir las tribulaciones en una nueva luz, una esperanza que es inquebrantable y que se fundamenta en el amor de Dios. Porque si siendo pecadores, siendo enemigos, dice Pablo, Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que estamos reconciliados con Él? Pablo dice, seremos salvos por su vida. Tanto la muerte de Cristo trayendo reconciliación como la misma vida de Él resucitada nos ofrece entonces ese consuelo, esa esperanza inquebrantable. Tanto así que el apóstol Pablo pasa a comparar lo que pasó en la historia de la humanidad en función de dos hombres, Adán y Cristo. Por medio de la representación colectiva, Pablo resume toda la historia de la redención por medio de dos hombres, Adán y Cristo. Adán representó a la humanidad en un principio. ¿Cuál fue el resultado? Pecado, muerte, condenación. Cristo representa una nueva humanidad trayendo obediencia, vida y gracia. O como Pablo lo dice, el don de la justicia. Esta sección también ofrece esperanza porque vemos que ningún mal, sin importar qué tan poderoso sea, puede resistir al poder de la gracia de Dios en Cristo. Como dice Thomas Schreiner, la vida florece en donde la muerte ha reinado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La justificación además, hermanos, en esa misma sección de los resultados, ofrece libertad del pecado y libertad de la ley. En el capítulo 6, el apóstol Pablo nos explica cómo los creyentes, antes de haber sido bautizados en Cristo, estaban sujetos a un dominio, a una esclavitud por el pecado.
Y el marco en el que Pablo analiza entonces la relación que hay entre la gracia, el pecado y el creyente es entonces la unión con Cristo. Si somos justificados por medio de la fe, gracias a la obra de Cristo, solo por la gracia de Dios, pregunta Pablo, ¿entonces vamos a continuar en el pecado? ¿Es eso acaso una licencia para que vivamos de manera disipada? No, porque no solo hemos sido justificados, hemos sido unidos a Cristo. Hemos muerto con Él, hemos resucitado también con Él. Y es esa gracia, la gracia de Dios en la unión con Cristo, la que quebranta el dominio del pecado. De manera que Pablo puede decir que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En capítulo 7, paradójicamente, el apóstol Pablo llega a hablar de cuál es nuestra experiencia en la vida cristiana. Es cierto, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Pablo dice, considérense, a propósito que es el primer verbo en imperativo en toda la carta, en el versículo 11, capítulo 6, versículo 11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa en el capítulo 7? Pablo ahora presenta esa lucha dramática que existe con el pecado todavía. ¿Cómo entendemos eso? Hemos sido librados ya del dominio del pecado y después Pablo pasa a hablar de la lucha. Hermanos, debemos recordar el paradigma del ya, pero todavía no. Así se ve el poder del reino en nuestra propia vida. Dios ha quebrantado ya el dominio del pecado, pero sigue existiendo una lucha con él. Dice un autor, la explicación paulina del rol del pecado en las vidas de los creyentes no es simplista, sino compleja. Hay un sentido en el que ya hemos sido libertados del poder del pecado y hay otro sentido en el que el pecado todavía tiene dominio sobre nuestras vidas, especialmente en términos de la codicia, el mandamiento del que Pablo habla, el deseo de pecar. Tal explicación tiene sentido con lo que dice Romanos 7:24, que anticipa el día futuro en el que los creyentes sean librados de este cuerpo de muerte. A continuación, en el capítulo 8, el apóstol comienza a hablar de cómo la justificación ofrece seguridad por medio del Espíritu. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu de vida, el mismo Espíritu que habitó en Cristo, que nos capacita para vivir una vida nueva. Pablo dice que este es el Espíritu que viene con nuestra adopción y nos asegura de ella, dando testimonio en nuestros corazones, diciendo, Abba, Padre. Y Pablo nos dice además que el propósito de Dios en la redención nos abarca a nosotros, pero también a toda la creación. Mientras que llegue ese día de la manifestación de los hijos de Dios, podemos tener certeza del amor de Dios, aun si nuestras vidas aquí en la tierra peligran. Pablo menciona peligros, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo. Yendo más adelante, hermanos, en nuestra estructura, hablando acerca de Israel y el Evangelio, la tesis de los capítulos 9 al capítulo 11 se enuncia en el capítulo 9, versículo 6, que nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo que explica Pablo en esos dos capítulos es cómo deberíamos de ver entonces la fidelidad de Dios. ¿Cómo deberíamos entenderla con lo que está pasando con los judíos y con los gentiles? Dios nunca prometió que todos los hijos biológicos de Abraham serían los hijos de Dios. Entonces, ser un miembro del Israel étnico
no garantiza ni garantizaba que uno pertenecía al verdadero Israel. ¿Quiénes son los que reciben los beneficios de esa salvación? Los que reciben la promesa, ya nos lo ha dicho Pablo en Romanos capítulo 4. Más adelante Pablo nos habla en esa sección en la que todos concuerdan en sus estructuras, que es donde empieza la parte más práctica. Capítulo 12, versículo 1. Si pensáramos en dos grandes divisiones en la carta, podríamos decir capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 16. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que Pablo dice en los primeros 11 capítulos nos lleva hasta este punto. Dice el autor: la gracia de Dios es el fundamento de todas las exhortaciones, de tal forma que el indicativo, la gracia de Dios en Cristo, sustenta al imperativo, las exhortaciones que encontramos en esta porción. En otras palabras, a la luz de todo lo que he dicho, nos está diciendo Pablo, ahora vivan de esta manera, entréguense a ustedes como un sacrificio vivo. Pablo pasa a hablar de la entrega, del amor mutuo, de la sujeción a las autoridades, por ejemplo, capítulo 13, de la pureza con la que debemos de vivir, de la unidad, queriendo evitar esos conflictos que había probablemente entre judíos y gentiles por la cuestión de la alimentación. Y al final, hermanos, en el capítulo 15 al 16, Pablo centra su atención en el tema de las misiones. ¿De dónde saca Pablo esta idea o este deseo, esta pasión de que sean todos los pueblos los que escuchen el mensaje del Evangelio? Curiosamente, Pablo no cita la Gran Comisión. Pablo cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Salmos, Isaías. Ya hablaban de ese propósito de Dios para las naciones. Y Pablo, bien consciente de su apostolado a los gentiles, era consumido por esa pasión de que en todo lugar se invocara el nombre de Cristo. Así terminamos entonces, hermanos, este breve resumen que he intentado hacer. Sé que abarcamos mucho en esta lección. En las próximas, con las otras cartas, me voy a ir un poquito más despacio, pero quería sobre todo que en la carta a los Romanos pudiéramos llevarnos una idea general. Vamos a terminar entonces aquí la lección número 12.